terroristas que se financian con el narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico no se lo puede detener en Argentina? Porque está involucrado el terrorismo. En Chile, me decía un amigo en Israel, que es coronel de la Marina, hay más de 1 millón de palestinos que son los que están entrenando a mapuches, han quemado iglesias, han provocado rebeliones. Entonces, hay tantas cosas de las cuales nosotros no sabemos porque estamos muy enfocados en nosotros mismos, en que a mí me vaya bien, en que yo tenga todas las cosas que necesito, enfocados muy, a veces, en el límite de estar enfrascado, que el mundo gira en todo lo que a nosotros nos pasa. Pero Dios nos está llamando a clamar por el mundo, a clamar por Israel y a clamar para que Argentina sea una tierra que experimente la salvación que es en Cristo Jesús. Y Dios no va a tomar a un súper ungido, Dios va a tomar a su pueblo. Por eso, amado, no estás aquí para que vengas a anestesiarte, para darte un ibuprofeno de oración, ¿no? Como que me oran, así yo me siento mejor, y en la semana no estás preparándote la palabra, en intercesión, en un clamor. Estás aquí para un entrenamiento. El plan A es que la revelación del Espíritu es que nos transforme y nos activemos. Ese es el plan A, que por revelación, hambre y pasión por Jesús, nosotros despertamos, como dice la palabra, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El plan B es que la persecución que se levantará hará lo que no quisimos entender. Tengo, bueno, me están saliendo las venas, entonces no lo puedo decir. Entonces, tenemos que entrar en un tiempo en el cual de ser discípulos de Cristo, de ser discípulos. La palabra discípulo viene de la palabra talmid, que significa alumno. O sea que un discípulo de Cristo no es un congregante que va a un culto, escucha un mensaje y pasa al frente para que le oren, o voy a la iglesia. Un discípulo, un alumno de Cristo es alguien que sabe que se está preparando para algo, se está entrenando para algo, y no hay una actitud pasiva. Si alguien se enferma en tu familia, el plan no es que un pastor lo haga todo. El plan es que Dios te va a usar en tu familia para que se manifieste la sanidad sobre los enfermos. Si hay alguien atormentado, que Dios te use para libertar a ese cautivo. Y ese ensayo profético, ¿no?, como ese entrenamiento hogareño, familiar, es el que nos prepara para el mundo. Porque el mundo, con todo lo que se va a desatar, imagínense que nosotros somos parte de todo lo que pasa en Argentina, ¿no? Con los gobernantes, qué vamos a hacer, qué desastre, y nos peleamos inclusive, no porque los peronistas, no porque Macri, no por... y nos metemos en la embriaguez del vino de la gran ramera. De Apocalipsis capítulo 12, 13, capítulo 18 de Apocalipsis. Y nos metemos en toda esa embriaguez en la que está el mundo. ¿Y qué pasa cuando una persona está embriagada? Cuando una persona está alcoholizada, pierde los sentidos, no tiene noción. No sé lo que es estar embriagado, pero deduzco que es eso. Pierde los sentidos. Lo que puedo comparar en una ocasión, después de un viaje de 1000 y tantos kilómetros, de haber venido sin dormir, cuando llego al estacionamiento donde guardábamos el auto, tenía 5 pisos. Y cuando quiero subir unos pisos me fallaban los sentidos. Y cuando quería estacionar de culata, los sentidos me hacían que tenía que maniobrarse, frenar, porque dice que manejar sin dormir es lo mismo que estar embriagado, alcoholizado. Entonces, al no estar sobrio, tus sentidos no están despiertos. Y si nosotros nos embriagamos de lo que dicen los medios de comunicación acerca de Argentina o las redes sociales, primero que es un escalafón de los más bajos de conocimiento, dejarnos guiar y llevar por lo que dicen las redes sociales.
no saber lo que Dios tiene planificado para esta nación. Entonces necesitamos establecer estos fundamentos muy importantes. Necesitamos algo mucho más que un mensaje que diga Dios está contigo, Él te va a usar, Él te va a prosperar, los mejores tiempos. No, les tengo que decir, amado, no vienen los mejores tiempos en términos de que va a estar tranquilo, que no vas a saber qué hacer con tanta plata, que va a cumplir sus sueños, que va a tener la casa de sus sueños porque en el reino de Dios somos prósperos, entonces se va a comprar la ropa de marca que más le guste. Estoy aquí para decirles, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos en que nos van a aborrecer por causa de Cristo. Y necesitamos despertarnos de estar somnolientos y de estar en un estado de egoísmo y pensar que el mundo es lo que nos pasa a nosotros, para comenzar a que el poder de Cristo que hay en nosotros, el poder de Cristo no está sobre un pastor, un profeta, un apóstol, el poder de Cristo está sobre toda la iglesia. Pero para eso hay que entrenarse en la palabra, amar a Cristo, amar la palabra, para que ese canal de bendición pueda impartirse sobre otros. Entonces, amados, lo que necesitamos como nunca antes, el que sabemos, miren, esto es así. En Apocalipsis 19 nos dice cómo llegará la iglesia a la boda del Cordero. Y dice, santa, sin mancha, sin arruga, y dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. O sea que el Espíritu Santo en Apocalipsis 19 nos muestra que la obra final que Él hace aquí en la tierra es no dejar a una iglesia que estará fragmentada en un montón de cosas de distracción, sino va a dejar una iglesia preparada, llena de justicia, con vestiduras blancas de santidad, sin manchas ni arruga, no estará manchada por el vino de la gran ramera, sino que estará limpia en la sangre del Cordero. Y si el Espíritu Santo dijo eso acerca de la iglesia, yo lo creo, amados. Ahora, la importancia que tenemos que determinar en nuestras vidas es esto que dice 1 de Crónicas 28:9. 1 de Crónicas 28:9. Dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón íntegro y con ánimo voluntarioso, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos. Si le buscas, Él se dejará hallar, pero si lo abandonas, Él te desechará para siempre. Si le buscas, Él se dejará hallar. Y tenemos que prestar atención el contexto de sobre quién está trazada esta palabra. ¿Quién es? Salomón. Salomón es el hombre más sabio del mundo. Y el hombre más sabio del mundo, cuando Dios se le revela, le imparte sabiduría, comienza un reino próspero en Israel y una extensión de sus fronteras. En los días de Salomón no hubo guerra, sino un tiempo de paz. Pero ¿qué pasó, amados? Se confió en la bendición y perdió la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros discernir de los peligros? Que el hombre más sabio del mundo perdió la presencia del Espíritu Santo. Y si el hombre más sabio del mundo se desenfocó y perdió la presencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más necesitamos estar despiertos a esos peligros? ¿Por qué? Porque Salomón fue un hombre que fue instruido y preparado en las Escrituras desde niño por su madre,
En Proverbios tenemos, por ejemplo, cómo él resalta la enseñanza de su madre, que la madre tomaba tiempo para enseñar. ¿Y de dónde él aprendió a buscar la sabiduría? Por la influencia de su padre David. Y él vio en David un hombre apasionado por el Señor. Y estableció un sistema de adoración, que se oraban 3 veces al día, con turnos. Llegaron a estar 34,000 personas ministrando la presencia de Dios, amando la presencia de Dios y haciendo que Jerusalén sea un lugar donde a Dios le apasionara estar. Él sale de ese ámbito y la presencia de Dios trajo tanto beneficio sobre él. Tanto beneficio la presencia de Dios le dio a Salomón. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando vino la bendición y todos los beneficios de la sabiduría, se terminó degenerando de manera tal que llegó a tener 1000 concubinas y no recuerdo cuántas esposas. Y se llenó de tanta perversión que el hombre más sabio del mundo, que el Espíritu Santo le había dado sabiduría, ahora se convirtió en un perverso degenerado. Entonces Dios le dice: si me buscas, Él se dejará hallar. ¿Y por qué no lo encontramos? Porque no hay una búsqueda. No hay una búsqueda que persevere, que rompa con nuestras limitaciones, distracciones. Hoy nuestro enemigo número 1 y sistemáticamente pensado para esta generación es el entretenimiento. Lo que en el siglo XX llamábamos analfabetismo, hoy se llama entretenimiento. Es mantenernos en un estado de excitación y ansiedad a nivel mental, que estamos permanentemente con las mentes manipuladas por todo lo que nos produce placer y nos saca de la realidad. Entonces Salomón, amados, se acostumbró tanto a lo que tenía y perdió el eje, descuidó la presencia del Espíritu Santo. Y cuando perdemos la presencia del Espíritu Santo, ya no tenemos como esa pared que nos guarda del pecado. Como el niño tiene una pared de inocencia, de las cuales muchas cosas no es consciente, está lejos, porque esa pared de inocencia le preserva, le guarda. Cuando nosotros tenemos esa pared del temor de Dios, entonces estamos lejos del pecado. Estamos lejos de un lenguaje de murmuración. Aunque el cerebro, que es nuestra carne, lo que dice Pablo, le encanta la murmuración, le encanta echar culpa. ¿Por qué? Porque cuando echamos culpa, evadimos nuestra responsabilidad. Nunca jamás en la vida cambiamos si vivimos echando culpa al pasado, a nuestras esposas, las esposas a los esposos o a quien sea. Siempre alguien tiene la culpa y es una persona que se está negando a una transformación. Es una persona que está tan egoístamente centrada en sí mismo que siempre está buscando culpable. Y necesitamos romperlo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra personalidad es transformada. Porque la personalidad del Espíritu Santo en Gálatas 5 es amor, es ser paciente. Él es alegre, es paciente, Él es manso. ¿Te das cuenta? La personalidad del Espíritu Santo no es una personalidad amargada. Su personalidad es alegre, gozosa, dominio propio, otro de los frutos del Espíritu, no de nosotros, de la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, la realidad del Espíritu Santo en nuestra familia cambia todas las cosas. Y la palabra dice, Juan 16, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. En los días que vienen es cuando más necesitamos Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no necesitamos, muchas veces nos enfocamos en el Espíritu Santo para una reunión. Y el Espíritu Santo no es un Dios de reuniones, es Dios sobre el mundo. Prepararnos en el Espíritu Santo para nuestros trabajos. Prepararnos en el Espíritu Santo para construir nuestras familias. Mi relación con mi esposa, nuestros hijos. Depender del Espíritu Santo. Ahora, cuando crucificamos, amados, hoy no tenemos a Cristo para crucificarlo, pero tenemos al Espíritu Santo. Y cuando lo crucificamos es cuando nos desentendemos de la necesidad de su presencia y es cuando acumulamos y explotamos. Todas las discusiones, los insultos, las maledicencias son el resultado de lo que nos llenamos. Primero se ensaya y después se explota.
No existe, uy, te lo dije sin pensar, perdón. No, te lo dijo porque justamente fue lo que estaba pensando. Acumulación. Y la palabra, pero cuando dice que esta leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Peso de gloria viene de la palabra kabet, que significa acumular, tanto para lo bueno como para lo malo. Y lo que estamos acumulando es lo que estamos manifestando. Lo que hablamos es lo que acumulamos. Lo que vemos y atrapa nuestros ojos es lo que acumulamos aquí en la mente. Si perversión, pornografía, sensualidad, mirar a las mujeres con malas intenciones, mujeres que provocan con su cuerpo a los hombres, es de lo que nos estamos alimentando. No es nada inocente. En el mundo espiritual no hay nada inocente. Entonces, amados, ser lleno del Espíritu Santo es para poder librarnos de lo que perdió Salomón, el hombre más sabio del mundo, por descuidar su presencia. Salomón terminó de la presencia en una filosofía más. Su manera de pensar se transformó en su Dios. Viene esta comparación. Tómese el tiempo de comparar Eclesiastés con Salmos. Y en Salmos va a encontrar a un David desesperado por la presencia de Dios. A un David clamando y diciendo: Dios mío, de madrugada te busco, mi alma tiene sed, mi carne te anhela en tierras secas, áridas, para contemplar tu gloria y tu poder como te he visto en el santuario. Una cosa yo he demandado al Señor, esta buscaré, estar yo todos los días de mi vida en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Pero hay Eclesiastés y apenas nombra a Dios. Salomón escribe Eclesiastés. David escribe gran parte de los salmos. Y cuando comparan, ves el enfoque. Eclesiastés está en una filosofía, Salomón está en una filosofía, David está en una búsqueda de la presencia. Amados, cuando nosotros cultivamos una relación con el Espíritu Santo, Salmo 51 habla del pecado que había cometido David. ¿Y cómo te das cuenta del fruto del arrepentimiento de David? Porque no le importa su posición, no le importa el reinado de Israel. Lo único que a él le pesa es no perder al Espíritu Santo. Cuando una persona falla, dice: uy, ahora todo lo que perdí, verdaderamente es porque no está arrepentida. Quiere recuperar los beneficios, pero no está verdaderamente arrepentida. Una persona verdaderamente está arrepentida, siente dolor porque le causó dolor a la presencia, al corazón de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica, viene de la palabra hebrea tshuva, que es un proceso de reeducación. O sea, que para la Biblia, arrepentimiento no es pasar aquí al frente y decir: me arrepiento, oren por mí. Puede implicar un proceso de 3, 4 años de un cambio integral en mi manera de pensar, de vivir, de hablar, de accionar, de reeducarme. Esto, por ejemplo, cuando alguien ingresa a una carrera, no es lo mismo el lenguaje de la secundaria que entrar en la facultad. Haces un cambio y la facultad no va a cambiar porque vos no entendés nada los términos que usan los profesores. El alumno tiene que ahora aprender e incorporar nuevos conocimientos. En el reino de Dios es igual, amados. En el reino de Dios no se amolda a nosotros y a lo que desconocemos. En el reino de Dios es un llamado a crucificar mi escuela, derribarla y abrirme a lo que Dios quiere moldear en nosotros. Arrepentimiento no es pasar al frente y que oren por mí. Arrepentimiento es cambiar integralmente mi manera de pensar, de vivir, de hablar y de construir una historia profética de mi familia. Por eso el Señor, cuando habla y dice que cuando un espíritu inmundo sale, anda por lugares secos, áridos, y dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál fue el primer ámbito de escuela? En las casas. Israel recibe el mandamiento y de hecho es de las civilizaciones más primitivas del mundo que tiene un sistema de alfabetización y un bajo índice de analfabetismo por causa de ese mandamiento que Dios le había dado a Israel.
Y en las casas se instruía, se formaba, se equipaba. La palabra niño en la Biblia, para nuestro castellano hay una, pero en hebreo hay 8 palabras que marcan diferentes etapas. Y la última etapa es la etapa donde queda formado un guerrero que sabe la palabra. Ya lo que llamamos niño es un joven que está preparado para ir a la guerra y que está preparado en la palabra por causa de su madre. Entonces cuando dice Jesús acerca de que el Espíritu dice, volveré a mi casa, significa que la casa es una escuela. Es decir, que el espíritu inmundo salió, pero dejó una escuela. La escuela es la manera de pensar que construyó el demonio. El demonio no es un ser tonto, no es un ser atontado que lo único que sabe es gritar o asustarte en la noche en la oscuridad. Un demonio es un ser inteligente que construye estructuras pensantes, manera de pensar. Es una hueste de maldad que degenera la manera de pensar de una persona. ¿Y cuál es el problema? Jamás yo he estado trabajando durante mucho tiempo en la liberación, haciendo liberación en casos a veces muy graves, muy fuertes, de personas de insultar al Señor, de estar totalmente poseídas. Pero ¿cuál es el problema? Que los liberamos y echamos fuera el demonio, pero no derribamos la escuela que dejó en la mente ese espíritu. Y eso es lo que pasa cuando muchas veces venimos a Cristo. No derribamos la escuela con la que vinimos. ¿Y cuál es la batalla que más desgasta al ministerio pastoral? La batalla que más desgasta al ministerio pastoral es la escuela con la que viene cada una de las ovejas. Viene con fortalezas y te va a discutir algo a muerte. ¿Por qué? Porque tiene una escuela, una estructura pensante que dejó. Entonces, si se acostumbró, por ejemplo, a ser una persona miserable o en miseria, no necesariamente esa persona tiene que tener falta de recursos. Conozco de un empresario pero súper próspero, pero muy miserable, al extremo, al punto que explotaba a la esposa con el casi mansión que tenía, y ella limpiaba todo, y tenía hoteles, y ella limpiaba las propiedades para atender turistas, porque no quería pagar una empleada, a ese punto. Entonces hay una escuela que hay que derribar, hay una escuela que destruir, y no se va no se me va a derribar la escuela ungiendo con aceite, echando fuera malos pensamientos fuera, o haciendo como rezos mágicos, chus, chus, se vaya el diablo, venga Jesús. Va a implicar dolor. Diga conmigo, el cambio, el proceso de transformación es doloroso. Pero la pregunta es, ¿quiero ser transformado? Tenemos que partir de esa base. ¿Querés verdaderamente ser transformado? Te va a doler, te va a costar, es progresivo. Venga, pase aquí adelante y su vida cambiará para siempre. Mentira. No tiene que ser así. Hasta el día de hoy sigo corrigiendo y cambiando cosas, amados. Derribar la escuela. En sus tiempos con el Espíritu del Señor, Salomón había construido escuela de sabios. El reino de David tenía un consejo de sabios formado por 70. Estaba rodeado en un ámbito de sabiduría. Y eso hacía que gobernara y el respaldo de Dios estuviera sobre él. ¿Cuántas cosas hacemos sin consultar a la presencia del Señor? Miren lo que dice Isaías 31. Y esto es una de las cosas que hoy está pagando Israel. Ahora se lo voy a contar. Isaías 31. Mientras usted busca, aprovecho tomando agua, un cafecito. Si usted quiere tomar un cafecito, levante la mano. La pastora ni paga. Isaías 31. ¡Ay de los hijos rebeldes!, dice el Señor, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado.
pastor, ore por mí. ¿Qué pasó? Estoy endeudado hasta más no poder. ¿Quién te mandó? Por ejemplo, hicimos una masterclass en la escuela en la que dirijo sobre finanzas con uno de nuestros profesores del Estado y otro es su socio que tienen una empresa, una empresa muy importante en Latinoamérica hoy día, una empresa química. Y no es que son empresarios como que les sobra la plata, son hermanos que están como cualquiera de ustedes, que le creyeron a Dios, se desafiaron, pero pagaron un precio muy alto de capacitarse, invertir, preparación, y no es que emprendieron y creyeron que la varita mágica de Dios hace todo. Y dieron un asesoramiento, por ejemplo, de las inversiones en las monedas digitales y todo ello. Y a mucha gente le ha ido muy mal. Porque creyó, bueno, pongo este dinero y se me va a multiplicar. Amados, nada se multiplica de manera mágica. Nada. Es todo manipulación, engaño de gente que sabe cómo aprovechar nuestra ignorancia acerca de finanzas. Invertir sin conocer en dónde te vas a meter es exactamente en ir a un casino con todo el dinero que tengas. Te vas a un casino, ponele que te enteraste, te llaman, bueno, tenés tantos millones en tu cuenta, te sacas todos los millones, voy al casino, así gano. Es exactamente lo mismo. Te salís del casino con los bolsillos vacíos. Exactamente lo mismo es en cuanto a inversión. Porque dice el Señor, firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que es más, ha sido por la ansiedad muchas veces, y no invertir. Jesús lo enseñó, amados. ¿Saldrá un rey a la guerra sin antes calcular el ejército? ¿Te das cuenta? Verso 2. Bajan a Egipto sin inquirir de mi boca, buscando la protección de Faraón para ampararse a la sombra de Egipto. Pero la protección de Faraón será vuestra vergüenza, y el amparo a la sombra de Egipto, vuestra confusión. Entonces, las soluciones mágicas no existen. El Señor dice, firmaron pactos sin espíritu. Le pasó a Israel, hoy lo está pagando. Firmando pactos con los musulmanes, firmando pacto con Hamas, y el modus operandi de Hamas es la traición. El Corán enseña a los musulmanes que no hagas acuerdo con tus enemigos, hazle creer la paz y después atácalos por la retaguardia. Y los estudiantes de hace fácilmente 10 años atrás se los venimos enseñando, y ellos lo saben muy bien. Y es todo lo que está pasando ahora en Israel, lo que ahora le hizo Hamas a Israel, al margen de también de la corrupción del primer ministro de Israel, que es un... Veo que están preparando, pero era un chiste, ¿eh? Perdón. Bueno, entonces, ¿quién quiere que aprenda? ¿Pancho también? Y para tomar, porque sacaste. Me cuento una anécdota. Un hermano no quería orar, lo quería matar. Perdón, quería. Problemas de diabetes, me dice, tenía que tomar una pastilla en la mañana, así que increíble lo que me cobraron. ¿Qué te cobraron? Un pancho. Se está tratando de diabetes y se come un pancho, lo quería matar. Después te piden oración, amados. Para poder tomar la pastilla. Pero comé algo sano, ¿no? Eso no es el diablo. Eso no es el diablo. Israel firmó un pacto con naciones que hoy le van a traicionar. Y esto viene, amados. Esto viene.
Y esto mismo nos pasa a nosotros muchas veces cuando hacemos cosas sin consultar al Espíritu Santo. Entonces, necesitamos, muchas gracias, hermano, discernir. Te voy a dar una clave que les va a librar, mire, les va a librar de muchos errores, de estafas. Les va a librar, le voy a dar esta palabra que le va a librar de muchos engañadores. Ezequiel 28:19. ¿Quién lo tiene? 28:19. Sí, léelo bien fuerte con voz de muchas aguas. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado al final terrible y dejarás de existir. Otra versión, esa versión es Está NBI. Ahora tenemos una versión NBI. ¿Quién tiene Reina Valera o...? Acá. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. El último párrafo, bien fuerte. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuál es la maldición que tiene Satán? Es un espanto. Y la palabra espanto significa alerta. Cuando algo no es de Dios, estás en alerta. Hay algo, ¿vieron el típico? Hay algo que no me cierra. Esa es la maldición que lo persigue el Satán y que Dios puso en el Satán. Eso te va a librar del error, amados. Cuando ves eso, no avances. Ve al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si te alerta, listo. No, pero te perdés la oportunidad de tu vida, lo típico de la manipulación. Te hacen creer que estás frente a la puerta soñada a Disney. Te hacen sentir especial, como algo único. Pero sin embargo, cae en la trampa. El Espíritu Santo lo persigue el Satán con esa maldición. Y eso nos libra del error. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Tenemos que cuidarnos de no contristar, no entristecer al Espíritu Santo. Encima, el no consultarle, siendo que Él nos da claves, esto es muy grave. Isaías 63:9 dice: fue afligido con todas sus aflicciones, el ángel de la presencia lo salvó. Mire cómo se involucra el Señor con nosotros, amados, que fue afligido con sus aflicciones. Cuando se desató esto en Israel, en la madrugada de Israel me avisan de lo que está pasando antes que salga todo en los medios de comunicación, y empiezo a fijarme y ahí dice un par de personas claves del gobierno de Israel. Uno es el vocero oficial del primer ministro, que es un judío mesiánico. Un judío mesiánico es un judío que acepta a Jesús como el Mesías. Y oremos mucho por ese hombre, porque es un milagro que, siendo él mesiánico y habla abiertamente de Cristo, esté en un lugar tan importante a nivel mundial. Y entonces, cuando empiezo a ver y me comunico inmediatamente, llamo a unos amigos, digo, ¿cómo están? Y ahí dicen, sí, no, entraron. Y ahí me cuentan que rompieron la valla de contención de la frontera de Gaza, entraron 200 camionetas con terroristas armados y hicieron todo. Y me empezaron a mostrar, mandar videos de soldados o una chica asesinada, soldados estando ya muertos, como les seguían golpeando y seguían gritando Allah Akbar, que significa Dios es grande. Me agarró una angustia en mi corazón. Pero lo que hoy meditaba es poder sentir las aflicciones del corazón de Jesús por su pueblo, las aflicciones de los inocentes, no solamente del pueblo judío,
sino también de los gazetíes, que son la población de Gaza, que está rehén de este grupo extremista terrorista Hamas, porque Hamas no es todo el pueblo de Gaza, sino es un grupo extremista. Y mucha gente no quiere esto. Otra persona clave en un lugar donde hay persecución me decía: sabemos muy bien que la gente de Palestina está aterrada, claro, porque la gente no quiere esto. La ideología que bajan de odio no lo quieren. Y amados, esa aflicción, esa angustia, ese dolor, cómo el Señor está involucrado con su pueblo. Pero también dice: por el pueblo de Israel fue afligido en todo. El Señor está tan ligado a nosotros que hay una aflicción y una angustia también cuando nosotros somos afligidos en batalla y persecución. Una cosa son nuestras aflicciones, nuestras angustias por el pecado. Eso es tremendo, amados. ¿Cuántos quieren invitar al Espíritu Santo a ser el pastor de mis hijos? Y te doy una llave, amado. Ora al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, pastorea el corazón de mis hijos. Aquellos que tienen hijos grandes y usted ve que sus hijos cometen errores y se van a golpear y van a sufrir y que ya no les escuchan, entonces no trate de cambiarlos. Vaya al Espíritu Santo y dile: Señor, sé el pastor del corazón de mi hijo, de mi hija, y Él va a tratar con ellos. Hemos visto la mano del Espíritu Santo en nuestros hijos, cambiando cosas que ya se me acabaron todos los libros con los cuales trataba de asesorarme. La fuente era el Espíritu Santo. La fuente es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recuperarlo? El versículo 11 dice: entonces se acordaron de los días antiguos, de Moisés y su pueblo. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? El que estuvo a la diestra de Moisés guiándolo con su brazo glorioso. El que dividió el mar ante ellos y se ganó renombre eterno. El que los condujo por el fondo del mar, como se conduce el caballo por la estepa sin tropezar. Así como desciende el ganado a la cañada, el Espíritu del Señor los hizo descansar. Así pastoreaste para hacerte un nombre glorioso. Cuando somos pastoreados por el Espíritu Santo, una cosa que me he dado cuenta es que Él nunca es presumido. La persona presumida siempre habla de sí misma. Y Él siempre nos habla de Jesús. Juan 16 dice: Él tomará de lo mío y lo dará a conocer. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo cuanto escuche las conversaciones del Padre y del Hijo. De esa conversación entra a nuestro corazón. Fíjese cómo puedo yo salir de ciclos que muchas veces nos hace estar como siempre pensando ante una circunstancia, ahogado en una circunstancia. Ese sería el término. Ahogados en una situación. Empezar a recordar de todas las cosas que nos libró el Señor. Empezar a recordar de cuántas veces nos levantamos cuando parecía que nos hundíamos. Cuántas veces, aún cuando yo vi que no había más esperanza sobre una determinada situación, el Señor otra vez puso su mano y no sé, pero estoy aquí y sigo avanzando y sigo avanzando y sigo avanzando. Eso va a fortalecer tu fe y tu comunión. Y eso va a poner un mayor hambre por el Espíritu Santo. Escuchaba la historia, contaba un pastor acerca de un instrumento que en los Estados Unidos un artista tenía un instrumento de unos 300 años de antigüedad. El instrumento valía unos $2 millones y fue expuesto en un evento y la gente pagó $500 para poder ver a ese instrumento antiguo y escuchar el sonido. Pero otro día
Este mismo artista fue al metro ahí en Nueva York, y cuando empezó a tocar el instrumento, la gente iba y venía. Ni siquiera una limosna le dieron por escuchar a ese instrumento. Mientras que en otro lugar fueron capaces de pagar una entrada para escucharlo. O si alguien quiere comprar ese instrumento que vale millones de dólares, pero para otro tipo de gente ese instrumento no valía absolutamente nada. La gente que iba por el metro iban de aquí para allá en los afanes de su vida y no vieron el valor que tenían delante de sus ojos. Así muchas veces nos pasa con el Espíritu Santo. Por los afanes de estar excitados por esta vida, en la ansiedad, excitados por la ansiedad, no vemos el valor que tiene su presencia. Por eso, amados, en esta noche lo que más necesitamos es al Espíritu Santo. La proyección del Espíritu Santo es alinearnos en dirección al trono de Dios. ¿Qué hay en el trono de Dios? Está el Padre y Cristo. Y el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo viniendo desde el trono. No al Jesús que estuvo en Israel, sino al que ha de venir. Mirar hacia la venida del Señor es el poder profético más grande que la iglesia va a experimentar. Porque la venida del Señor no es un estudio de escatología, eso es un término que se inventó filosófico y que ha deformado algo que es real y espiritual para la iglesia. Se ha transformado en conceptos y en sinnúmero de debates. Amados, la venida del Señor no es una escatología. La venida del Señor es una realidad de la promesa de Dios que seremos gobernados por un rey justo. Es una realidad. Y orar en esa dirección, porque eso nos ha castrado en cuanto a orar la venida del Señor. Es como, imagínense, su hijo se va a casar con la esposa de sus sueños. Y la esposa, la joven, lo ve a él como el hombre de sus sueños. Se van a casar para el verano. ¿Es eso escatología? Es una realidad que está viniendo. ¿Es morboso esa boda que se va a celebrar? ¿O es un día especial que todos nos preparamos de la mejor manera? La venida del Señor es exactamente lo mismo. No es algo morboso, como diciendo, hoy me voy a quedar. No, es el día más especial y más soñado, porque veremos lo que dice el Salmo 45, al más hermoso de los hijos de los hombres, y el Espíritu Santo glorificará a Jesús mundialmente. Mientras más se acerca su venida, sabemos que se va a desatar tribulación y persecución, pero es el día, el tiempo en que el Espíritu Santo más glorifica a Jesús. El punto está en Apocalipsis 19. Él va a dejar a la iglesia preparada. Pero hay muchas cosas. Miren, algo que me dejó impactado. Hoy esta tarde hubo un encuentro de oración en Israel. Yo siempre formo parte de ese encuentro de oración y siempre somos, no sé, a veces 10, con toda la furia. Un avivamiento 15. Cuando este pastor de allá en Israel nos invita para orar por Israel. A veces me puedo conectar y a veces no, porque nosotros tenemos un cuarto de oración y la escuela. Pero hoy había más de 260 personas. ¿Por qué? Porque la tribulación produce un sentido de comunidad. Mientras no pasa nada, cada uno está en su mundo. Pero cuando estamos siendo perseguidos y vemos que están haciendo escarnio contra personas inocentes, veía una familia entera, imagínense una nena así, 2 nenas y un bebé, toda esa familia asesinada por el Hamas. Y fíjense qué endemoniadas son las ideologías, qué endemoniadas. Por eso, amados,
con toda ideología política. Sabemos que tenemos que votar, pero no tenemos que abrazar las ideologías. Amados, porque todo eso es la forma en que el mundo se está endemoniando. Algunos con sus ideologías justificando lo que hacía Hamás. Saben que está violando los protocolos internacionales de guerra, porque cuando están enfrentados un ejército, el protocolo marca, establecido internacionalmente, que el enfrentamiento es entre militares, buscando la menor baja de civiles. Jamás no ataca al ejército de Israel, jamás está atacando a esta criatura. ¿Qué culpa tiene esta criatura de tu ideología? Entonces, amados, estos son días tan claves. Argentina, los días que vienen, lo único que tenemos que ser conscientes, no votar candidatos que se levanten en contra de Israel, amados, porque va a traer una profunda maldición a la tierra. Y ya demasiado en Argentina hemos sido cómplices de los nazis, o sea, nuestros gobernantes. Cuando se proclama la independencia del Estado de Israel, se vota, Argentina no votó a favor, y en ese pecado que comete Argentina de omisión, eso trajo maldición. ¿Saben que desde los tiempos de Perón, que apoyó a los nazis, Argentina nunca más volvió a levantarse? ¿Y por qué les cuento esto, amados? Porque amamos a esta nación, la amamos a este pueblo, a esta hermosa nación. Y estábamos en los montes de Quirmón, en Israel. El monte Quirmón se conoce por el monte de Hermón, en el Salmo 133. Es el monte más alto a donde Jesús fue transfigurado. Y apareció Elías y Moisés, y la historia está contada en Mateo 17. Y fuimos con un amigo, que hoy estuve hablando mucho con él. Él fue coronel de la Marina de Israel. Y su hermano murió persiguiendo nazis, y murió aquí en Argentina. Lo mataron aquí. Fíjense a qué nivel Argentina está comprometida en ese sentido, en una misión de espionaje. Entonces, con nuestro apóstol y un par de pastores que fuimos, lo tomamos a él y le pedimos perdón en nombre de Argentina por haber sido cómplice de los nazis, por haber albergado nazis en Córdoba, en el sur, en lugares como Caleta Olivia, el Bariloche. Pedimos perdón por los atentados a la embajada de Israel, el atentado a la AMIA. ¿Saben qué? Ese hombre se quebró y empezó a llorar, porque está escrito: al que te maldiga maldeciré, y al que te bendiga bendeciré. Y este hombre, ¿sabe lo que hizo? Yo los perdono, yo los perdono. Y Dios desató algo, amados. Entonces, oremos al Señor en este tiempo clave para Argentina. Yo no quiero una nación que esté aliada con Irán, con China, con los países que se van a levantar en el último tiempo. Van a ser parte de la bestia, van a ser parte del imperio del anticristo, que van a ser ungidos por el mismo diablo para masacrar naciones. Y amados, Irán es un régimen asesino. Hay tantas cosas que pudiera contarles. Entonces, tengamos esa conciencia, esa lucidez, esa sobriedad. No ser cómplices de apoyar a gente que apoya a regímenes terroristas como Irán o como China, y que se levanten en contra de Israel. Oremos, Señor, por Argentina, Señor, que Argentina nos he clamado tantas veces, Señor, te ruego, te pido por favor, Señor, que Argentina no se levante en contra de Israel. Yo estaba tan angustiado, Dios, Señor, que va a decir el presidente que no deja más en vergüenza que en otra cosa, pero me alivió el corazón ver que condenó los ataques de Hamás cuando antes en los ataques anteriores lo apoyaron. Que no cometan esos graves delitos. Yo, amados, no
estoy con nadie, pero solamente lo que es acorde a la palabra y veo que hace, digo, Señor, bueno, esto le va a beneficiar a nuestro país. Pero la iglesia, amados, no puede ser cómplice del derramamiento de sangre que van a producir estas potencias. Tenemos que clamar por el Espíritu Santo, por esta nación. La consecuencia de esta nación ha sido, amados, años y años de ser aliados a una historia que cuando llegaba el oro y la época dorada que se le llamaba Argentina, era por todo lo que le robaron y le ultrajaron al pueblo judío. Amados, el pueblo judío puede que muchos te caigan bien o mal, pero Dios tiene un pacto eterno con el pueblo judío. Les guste a quien le guste. Si no, pregúntale a Hugo Chávez lo que le pasó por maldecir a Israel. Entonces, y así, Israel es el centro, pero amamos todas las naciones. Amén. El Señor volverá a Israel, porque a veces hay gente que dice, todo Israel, y las demás naciones, ¿qué? Bueno, la pregunta es muy básica. Cuando Jesús vuelva, ¿a dónde vuelve? Entonces, ese es el centro de Dios, por lo cual tenemos que orar. Y desde allí oramos por todas las naciones. Oro y clamo por China, claro, siempre lo hago. Estoy clamando por China, clamando por Irán, clamando por las naciones del Medio Oriente, clamando por Rusia. Tanta gente víctima de los déspotas, Corea del Norte con Kim Jong-un. Clamar por esa gente. Amados, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. La esperanza del cielo es como Cristo se empieza a levantarse entre nosotros. Por eso no es un tiempo para ser pasivos. No estás aquí para ser sobreprotegido. Me duele la muela, pastor, ¿me puede orar? Me duele la cabeza, ¿me ora? Sos un soldado preparándote para la batalla. Imagínense, amados, estar entrenando un soldado. Usted dice, hace 10 años que soy cristiano, hace 20 años que soy cristiano. Y cuando llega el momento del combate, dice, ay, me da miedo, no sé, las bombas suenan muy fuertes. Estás entrenado, amado. El poder del Espíritu Santo que está sobre nosotros es para vencer aflicciones, es para vencer persecuciones, gente que nos va a odiar. El Señor me dio algo este miércoles, que empezamos a enseñar sobre el libro de Apocalipsis. Hicimos una materia abierta porque entendemos que es una alineación muy propicia a todo lo que viene. Amados, cuando fue guiado por el Espíritu Santo, el formato que le dimos, no sabíamos nada de lo que iba a pasar, y ahora ya el mundo cambió. Vamos a darle este alineamiento para preparar a la iglesia. El Espíritu Santo está dando testimonio. Ahora, si no te da testimonio es porque está totalmente desconectado, amado. Controlado tal vez por las distracciones, la televisión, los diarios, los noticieros. ¿Y qué te va a hablar el Espíritu Santo si todo está ocupado de ese veneno? Entonces, llenándonos de la palabra, oraciones, tomar las escrituras, orarlas, como hizo Daniel que oró la profecía de Jeremías, como hizo Jesús, como el ángel eterno en Zacarías capítulo 1, versículo 2 en adelante, que ora, Señor, ¿hasta cuándo estarás airado, indignado con Jerusalén? Y ora por su restauración. Así Jesús, como el ángel eterno, tomó la escritura, la tomó para orarla. Jesús todavía no había venido a la tierra, como ángel eterno, en su preexistencia, ora la palabra. Entonces, wow, no sé, somos más que Dios el que no oramos la palabra. Si Él oró la palabra, amados, ahí está la clave. Porque orar la palabra es la forma de vencer nuestro grandísimo egoísmo. Porque salgo de mí y me centro en la voluntad perfecta de Dios. ¿Quiere escuchar el corazón de Dios? Dice, Señor, ¿qué sientes por Israel? ¿Qué estás sintiendo por las criaturas secuestradas? ¿Saben que
Los niños secuestrados los pusieron en jaulas como de gallineros. Y ahí los tienen. Y hablar las jovencitas, las cosas que le han hecho. Ensangrentadas de tantas violaciones. Amados, es tiempo de que los discípulos de Cristo se levanten. Es tiempo de romper con tanto embotamiento, tanta perversión y aberraciones mentales por estar todo el tiempo distraído. Comenzar a tomar la palabra. Y saben que cuando tomamos la palabra, más de Cristo se me arraiga. Más de Cristo me hace más fuerte en Él. Más de Cristo toma lugar en mi vida. Más de Cristo toma el control de mi mente, toma el control de mi espíritu y hasta toma el control de mis emociones. Catherine Kuhlman decía: lo que adoras te controla. Lo que adoras te controla. Cuando queremos ser gobernados por el señorío del Espíritu Santo de Dios.